El origen del caos capítulo 3. Después del breve descanso después del entrenamiento cuerpo a cuerpo, se me ocurrió una mejor idea para probar nuestro nivel de fuerza, sin arriesgarnos tanto a perder un brazo u otra extremidad. Tomé mi hacha y después de levantarme pasé justo al lado de Val y les pedí a ambos que me siguieran. Sebastián también se levantó e hizo lo que le pedí. Después de él, Val afirmó el agarre de sus manos sobre las dos hachas que él había traído, para luego de un soplido y un gesto de disgusto, se giró y empezó a seguirme también. Los llevé fuera de mi patio trasero y empecé a guiarlos adentro del bosque que había detrás de mi casa, hacia una zona un poco despejada donde mi abuelo solía cortar algunos árboles cuando era invierno y hacía frío. Después de caminar unos 5 minutos llegamos al lugar, y antes de que me preguntaran, les propuse cortar un árbol cada uno y ver quién lo corta más rápido que los demás, así veremos qué tal está nuestra fuerza y veremos qué tan hábiles somos usando las hachas y nos iremos acostumbrando a ellas. No obtuve quejas pero a Val parecía aburrirle la idea, tal vez porque él prefería el combate directo. Mientras tanto Sebastián con la cara hinchada por el golpe que le di, solo parecía emocionarse más que por la pelea, pero esta vez trataba de contener su emoción. Pero seguía pareciendo un niño. Val hizo una mueca y prosiguió a darle bruscamente una de las hachas a Sebastián, para luego acercarse a uno de 3 árboles cercanos y mientras lo miraba dijo con aburrimiento: esto, no solo servirá para medir nuestra fuerza, también la técnica con estas hachas, y después de un soplido entre sus dientes, tomó el hacha con ambas manos y se puso en posición. Cuando lo vi, rápidamente hice lo mismo antes de que termine por cambiar de opinión y prefiera cortarnos la cabeza con el hacha en lugar de talar. Me puse en el árbol que estaba justo a su lado, y aún sobraba otro para Sebastián, el cual nuevamente se había quedado hipnotizado mientras miraba el hacha que Val le dio. Tardé un par de segundos en darme cuenta de eso, pero luego me volteé a verlo y lo hice despertar, gritando su nombre y pidiendo que despertara y se preparara frente al árbol sobrante. Rápidamente después de escuchar mi voz, apartó la mirada del hacha y la sujetó de una manera un poco torpe. Era más que obvio que no había sujetado un hacha en su vida. Pero luego de que todos estuvimos en posición recalqué cuál era el objetivo. El primero en derribar el árbol era el ganador, luego de eso y una cuenta atrás desde el número 3, empezamos a talar con toda nuestra fuerza y tan rápido como podíamos. Algo que era de esperarse fue que Sebastián con el primer intento de impactar al árbol, terminó por lanzar a volar el hacha frente a él. Por suerte él estaba a la derecha de nosotros y en una posición en la que no podría darnos a nosotros, pero rápidamente corrió a buscarla y volvió a intentar, esta vez con más calma y precisión, logrando dar el primer golpe. Mientras Val parecía ser bueno con ella. Cada golpe era muy fuerte, pero no tenía experiencia cortando árboles y cada impacto daba en un lugar diferente, pero aún así le hacía mucho daño al árbol. Mientras tanto yo, ya estaba a la mitad del trayecto, pues yo ya estaba acostumbrado a hacer esto gracias a mi abuelo que me enseñó desde pequeño, y que cada vez que estaba libre del trabajo me enseñaba a ser un leñador. Sus enseñanzas me dieron una clara ventaja sobre ellos, pero mi fuerza en este momento era muy superior. Con cada impacto, grandes pedazos de madera salían disparados, y el árbol empezaba a balancearse lentamente. Todos estábamos dando nuestro mejor esfuerzo, hasta que un fuerte y repentino crujido me dio la señal para alejarme y ver cómo mi árbol empezaba a caer en cámara lenta. Se me había olvidado esa sensación tan satisfactoria, de ver caer un árbol después de esforzarte talándolo. Tuve tiempo de recuperar el aliento hasta que otro estruendo me hizo girar y ver cómo Val había logrado derribar el suyo también. A diferencia del mío, la zona donde Val cortó, parecía más un pincel despeinado, mientras que el mío se veía más como si lo hubiera cortado con una sierra, el corte era plano y más uniforme. Me sentí muy satisfecho. Val me dio una paliza en el combate cuerpo a cuerpo, pero yo le di una paliza talando, y se supone que eso me posicionaba como más fuerte que él. Una ligera sonrisa se dibujó en mi rostro, pero la eliminé justo cuando Val me volteó a ver. No quería que me la borrara con un corte de su hacha. Luego de eso otro sonido de impacto nos hizo voltear a ambos, pero al girar, solo pudimos ver cómo Sebastián estaba sufriendo con cada golpe. Si tuviera que calcular más o menos qué tanto logró hacerle el árbol, yo diría que de un 10%, solo logró cortar un 3%. Su cuerpo se esforzaba con cada movimiento. Aunque él es alguien que debería ser relativamente fuerte, porque siempre está saltando y corriendo como un niño por todos lados. Sus brazos y piernas temblaban al levantar el hacha, la cual sujetaba de una manera incorrecta y que solo le dificultaba más la labor. Pero no se detenía, cada golpe parecía hacerle más daño a él que al árbol.
Un par de segundos después, puse atención en sus manos y vi una pequeña gota de sangre que se esparcía sobre ella. Allí fue cuando le dije que se detuviera, pues se estaba lastimando a sí mismo en vez de cortar el árbol. Después de detenerlo y revisar sus manos, vi que no se trataba de un corte o una astilla por suerte, solo eran ampollas de sangre que con los impactos del hacha, hacían que su sangre se coagulara y que después estas ampollas se reventaran haciéndolo sangrar. Esto es normal para un leñador, y más para uno inexperto como él. No era algo grave, pero sus manos estaban muy dañadas y su cuerpo muy cansado. Así que lo dejamos todo hasta allí, aunque a Val no le importaba, más bien se decepcionaba al ver que se hubiera herido con tan poca cosa. Ya íbamos de camino a casa, yo cargaba mi hacha y la de Sebastián, mientras él se miraba las manos mientras caminaba, se le veía, decepcionado. Un poco más atrás caminaba Val, que justo cuando llegamos a la cerca de mi casa, se acercó y me dijo: creo que sería buena idea llevar un par de cócteles Molotov. ¿Los conoces, verdad? Esas botellas que se usan para incendiar todo al lanzarlas. Serían un último recurso muy eficaz. Conseguiré unas. Yo ya me largo. Empezando a alejarse de nosotros en dirección a su moto. Antes de que se fuera le dije que sería mejor seguir entrenando, así que debería volver otro día. Él no pareció darle importancia y solo tomó sus cosas, se subió a su moto y se marchó. Me dije por dentro: ese tipo en serio que tiene una actitud horrible. Luego de eso recordé que me quedé con una de sus hachas. No era algo importante ya que él se llevó la otra y esta se supone que era para Sebastián. Aunque dudo que sea un regalo. Mientras caminamos por el patio hacia la puerta trasera de la casa, le dije a Sebastián que fuera al baño y se lavara las manos con jabón aunque le duela al hacerlo, para que no se infecten las heridas, aunque esas mismas heridas le serían útiles más adelante, pues así tendría manos más rústicas y fuertes. Él solo asintió con la cabeza y entró en silencio a la casa. Yo pensé un par de segundos si debería guardar las hachas en el cobertizo otra vez, pero preferí meterlas a la casa y así tenerlas más cerca. Ya eran cerca de las 11, y ya Sebastián había limpiado sus heridas y yo le ayudé a vendarlas. En realidad no era necesario, pero como sabía que él no tenía experiencia con eso, supuse que así sería más fácil para él. Después de una vuelta por la cocina, caí en cuenta de que no tenía nada más que hacer el resto del día, así que decidí ir a caminar un rato para ver el pueblo. Volví a la sala y vi a Sebastián preparándose para irse, así que le pedí un aventón en su auto. Bueno, más bien el de su madre. Él no tuvo problemas con eso y me dio la señal para que nos fuéramos entonces. Después de cerrar todo fuimos hacia su auto. Desde la primera vez que lo vi, siempre me ha gustado mucho. Era un Chevrolet Camaro de un color naranja eléctrico. No es mi coche favorito, pero sí tiene ese estilo rústico y deportivo que me gusta. Subimos a él y empezamos después de encender el motor, que rugía con suavidad, empezamos el corto viaje. Sebastián puso la radio, y solo se escuchaba música country en todas las emisoras. Después un rato empezamos a hablar. Le di consejos de cómo debía sostener el hacha para no lastimarse y también poder usarla correctamente. Yo lo dije de forma casual, sin ninguna intención de profundizar en nada, pero Sebastián soltó una de sus manos del volante y se miró su palma vendada, y después de unos segundos me pidió perdón por ser tan inútil. Eso me extrañó mucho, fruncí el ceño y giré a verlo. Le pregunté por qué me decía eso y, porque pensaba que eso me molestaba de alguna forma a mí. Él empezó a hablar con melancolía. Me explicó que jamás ha tocado siquiera un cuchillo de cocina, sin estar bajo vigilancia de sus padres. Me dijo que desde pequeño, siempre ha sido demasiado sobreprotegido por sus padres, y que apenas ahora que es un universitario ha empezado a experimentar lo que es la libertad, y descubriendo cosas que para cualquier otro, son cosas completamente normales y rutinarias. Me dijo que siempre se siente como un inútil y frágil, y que aunque le molesta, ya está tan acostumbrado que siempre actúa de forma despreocupada y le pasan cosas como cuando ambos peleamos. Eso lo frustraba desde siempre, pero lo que le preocupa es ser un estorbo para nuestra misión. Me dijo que al vernos a Val y a mí, para él es como ver a un par de dioses. Eso me dejó todavía más pensativo. ¿Cómo es que podía compararme con un dios? Era algo muy estúpido, así que decidí tratar de sacarlo de ese hoyo en el que estaba atrapado. Primero me reí de él por hacer esa comparación, y más conmigo. Le dije que no se trata de que nosotros estuviéramos tan arriba, sino que él nunca empezó a subir. Me volteó a ver con una cara de confusión muy notable, y me preguntó de qué carajos estaba hablando. Me acomodé en el asiento y le dije: lo que quiero decir es, que nosotros no somos nada especial.
Así como tú dijiste. Para nosotros son cosas rutinarias y ya. Solo tienes que empezar a experimentar y explorar tu entorno y tu propia vida. Es normal que seas como eres, si tus padres son tan protectores contigo. Es algo muy normal. Lo único que está mal es que tú te quedes enterrado allí. Lo que trato de decir, es que tú puedes ser como nosotros e incluso más si tú lo deseas. Solo esfuérzate y nos alcanzarás. Recuerda, nosotros no estamos arriba. Es solo que tú no has empezado a subir. Por la cara que tenía en ese momento, creo que no entendió nada de lo que dije. Bueno, creo que ni yo mismo me entendí. Solo hablé por hablar. Pero después de eso se quedó viendo a la nada en silencio. Unos momentos después llegamos frente a su casa y allí me bajé yo. Me despedí de él y le dije desde la ventanilla. Oye, no te preocupes. Solo concéntrate y poco a poco, mejorarás mucho. Luego de eso me separé de la puerta y él me saludó desde el auto mientras cruzaba la calle hacia su garaje. Me quedé viendo desde el otro lado de la calle hasta ver cómo entraba a su casa. Luego de eso, seguí en la misma dirección. Caminé sin rumbo fijo durante un buen rato, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida en las calles vacías. El pueblo seguía siendo el mismo de siempre, pero a la vez era completamente diferente. Las mismas casas de madera, las mismas tiendas, las mismas aceras por las que había caminado miles de veces. Pero ahora todo parecía más gris, más silencioso. Como si el pueblo estuviera de luto, aunque la mayoría de la gente actuara como si nada hubiera pasado. Pasé por delante de la ferretería del señor Jenkins. Estaba cerrada, con un cartel de "se vende" colgado en la puerta. Un poco más adelante, la panadería de los González seguía abierta, pero no había la cola de todas las mañanas. Solo una señora mayor compraba pan mientras hablaba en voz baja con la dependienta. Seguro que estaban comentando lo mismo que todos. El accidente, los muertos, los heridos. Pero siempre con ese tono de "qué terrible", pero bueno, cosas que pasan. Cosas que pasan. Como si un monstruo del tamaño de una camioneta destrozando un edificio y devorando gente fuera algo normal. Como si ver a tus compañeros morir despedazados fuera un simple accidente. Apreté los puños dentro de los bolsillos y seguí caminando. Llegué hasta el final de la calle principal, donde estaba la gasolinera. O lo que quedaba de ella. El lugar donde, según las noticias, había empezado todo. El terreno estaba vallado con cintas de policía ya desgastadas por el viento y la lluvia. Los restos de la estructura eran un esqueleto retorcido de metal quemado. El suelo estaba ennegrecido, y aún flotaba en el aire un débil olor a quemado y a gasolina. Me quedé allí parado un buen rato, mirando las ruinas. Tratando de imaginar cómo había empezado todo. ¿El monstruo había aparecido de repente, como en la universidad? ¿O había pasado algo antes? ¿Alguien lo había visto llegar? ¿Había habido tiempo de huir? Nunca lo sabría. Y tampoco importaba ya. Di media vuelta y emprendí el camino de regreso a casa. El sol empezaba a bajar, y las sombras se alargaban por las calles vacías. Cuando llegué a mi calle, ya era casi de noche. Abrí la puerta, entré y cerré con llave. Moví las hachas y las dejé en un rincón de la sala y me tiré en el sofá, mirando el techo. La imagen del árbol cayendo cruzó por mi mente. Ese momento de satisfacción, de orgullo por haber hecho algo bien. Algo que mi abuelo me había enseñado. Recordé sus manos grandes y callosas, sujetando el hacha con la misma naturalidad con la que otros sujetan un lápiz. Recordé sus palabras. Un buen leñador no es el que corta más árboles, hijo. Es el que sabe leer la madera, el que entiende cómo va a caer antes de dar el primer golpe. La fuerza es importante, pero la paciencia lo es más. Paciencia. Justo lo que me faltaba en estos días. Cerré los ojos y, sin darme cuenta, me quedé dormido en el sofá, con la ropa puesta y el rumor del viento afuera. Me despertó el sol entrando por la ventana. Parpadeé varias veces, desorientado, con el cuello tieso y la espalda dolorida. Había dormido en una posición horrible. Me incorporé lentamente, frotándome la nuca, y vi el reloj en la pared. Las 7:30 de la mañana. Suspiré y me levanté. Después de una ducha rápida y un desayuno aún más rápido, café y una tostada quemada, me puse a hacer mi rutina de ejercicios. Flexiones, abdominales, sentadillas, algo de cardio en el patio trasero. Nada del otro mundo, pero lo suficiente para mantener el cuerpo activo. Cuando terminé, estaba sudando y respirando con dificultad. Me senté en el borde del patio, con una botella de agua en la mano, mirando al vacío. Recordé que el hacha de mi abuelo seguía allí, apoyada contra la pared. La de Val también.
Me levanté, las tomé y empecé a repasar el filo de la mía con la piedra de afilar. El sonido rítmico del metal contra la piedra era casi hipnótico. Me ayudaba a pensar. 3 semanas. Ese era el tiempo que me había dado a mí mismo para prepararme. 3 semanas para ponerme en forma, para acostumbrarme al hacha, para planificar bien la cacería. Y 3 semanas para intentar convertir a Sebastián en alguien mínimamente útil. No iba a ser fácil. La primera semana fue un desastre. Sebastián llegó a mi casa todos los días a las 8 de la mañana, como un reloj. Los primeros días venía con las manos aún vendadas y una mezcla de miedo y determinación en la cara. Le enseñé lo básico. Cómo sujetar el hacha correctamente, cómo colocar los pies para tener equilibrio, cómo calcular el ángulo de corte. Pero cada vez que intentaba golpear el tronco que usábamos para practicar, un viejo tocón que mi abuelo había dejado en el bosque, el hacha salía volando, o rebotaba, o se clavaba en la madera de tal forma que él no podía sacarla. Concéntrate, le decía yo, una y otra vez. No es solo fuerza. Es técnica. Mira el punto donde quieres golpear, sujeta firme, y deja que el peso del hacha haga el trabajo. Pero él seguía fallando. Y cada fallo lo frustraba más. Y cuanto más se frustraba, más se tensaba, y peor le salía. Val aparecía de vez en cuando, sin avisar. Llegaba en su moto, entraba al patio como si fuera su casa, y se quedaba mirando los entrenamientos con esa expresión de aburrimiento y desprecio. A veces soltaba comentarios como así no van a matar ni a una ardilla o mejor dedíquense a tejer. Y luego se iba tan campante. La segunda semana las cosas empezaron a mejorar. No sé si fue por mis palabras, o por el cansancio de fracasar, pero Sebastián cambió su actitud. Dejó de quejarse, dejó de hacer muecas, dejó de ver el hacha como un juguete. Llegaba cada mañana con una concentración que no le había visto antes. Practicaba una y otra vez el mismo golpe, aunque le saliera mal. Y cuando yo llegaba al bosque después de mi rutina, a veces ya estaba allí, golpeando el tocón con una determinación casi obsesiva. Sus manos empeoraron antes de mejorar. Las ampollas se reventaban, le salían otras nuevas, la piel se le endurecía poco a poco. Pero ya no sangraba tanto. Y empezó a acertar. No siempre, no con la fuerza suficiente, pero el hacha ya no salía volando. Empezaba a controlarla. Una tarde, después de una sesión especialmente larga, nos sentamos en el suelo a beber agua. Estábamos los dos sudados, sucios, con las manos doloridas. Pero él sonreía. Una sonrisa pequeña, tímida, como si no se permitiera estar orgulloso. Hoy di 5 golpes seguidos sin fallar, dijo, mirando sus manos vendadas. Te dije que podías, respondí, dándole un trago a mi botella. Me miró por un momento, con una expresión rara. ¿Tú crees que algún día podré pelear como tú y Val? No digo ganarles, pero al menos, no ser un estorbo. Me quedé en silencio un momento, pensando en cómo responder. No quería darle falsas esperanzas, pero tampoco quería hundirlo. Mira, dije al fin, Val y yo llevamos años moviéndonos, peleando, entrenando sin saber que lo hacíamos. Tú acabas de empezar hace una semana. Es como si compararas a un bebé que gatea con un adulto que corre. El bebé no va a ganar una carrera, pero si sigue practicando, algún día caminará, y luego correrá. Y quizá más rápido que muchos. Sebastián asintió lentamente, procesando mis palabras. ¿Y tú? Preguntó. ¿Tú cuánto llevas entrenando? Sonreí sin ganas. Mi abuelo me enseñó a talar árboles desde que tenía 7 años. A los 12 ya podía con un hacha casi tan grande como yo. En el instituto me metí en algunos problemas, aprendí a defenderme. Y después de lo de la universidad, bueno, empecé a tomármelo más en serio. Así que supongo que llevo toda la vida preparándome sin saberlo. Sebastián se quedó callado un rato. Luego dijo. Ojalá yo hubiera tenido un abuelo como el tuyo. No supe qué responder a eso. Así que solo le di unas palmadas en el hombro y nos levantamos para seguir. La tercera semana fue diferente. Val apareció un lunes por la mañana, cuando estábamos en el bosque. Llegó caminando desde el sendero, con su chaqueta de cuero falsa y el hacha de bombero colgando de su cinturón. Esta vez no trajo la moto. Supuse que la había dejado en mi casa. Nos vio practicar durante un rato, apoyado contra un árbol, sin decir nada. Yo seguía corrigiendo a Sebastián, dándole indicaciones. Poco a poco, sus golpes eran más precisos. Ya no fallaba tanto, y cuando fallaba, sabía por qué. Después de un rato, Val se separó del árbol y se acercó. Sin mediar palabra, tomó el hacha de Sebastián de sus manos y se puso frente al tocón. Dio 3 golpes.
Rápidos, precisos, brutales. Cada uno cayó exactamente en el mismo punto. La madera saltó en pedazos. Cuando terminó, devolvió el hacha a Sebastián y dijo: así se hace. No más, no menos. Sebastián lo miró con los ojos muy abiertos, como si acabara de presenciar un milagro. Luego miró el tocón, luego el hacha, y luego a Val. ¿Me enseñas?, preguntó. Val lo miró con esa expresión de siempre. Fría, distante. Por un momento pensé que iba a soltar algún comentario despectivo y marcharse. Pero no. Solo una cosa, dijo. Y solo porque no quiero que mueras y nos estorbes más muerto que vivo. Y entonces, durante los siguientes días, Val hizo algo que no esperaba. Enseñó. No era un buen maestro, desde luego. Era impaciente, borde, y cualquier error le hacía poner los ojos en blanco. Pero cuando Sebastián hacía algo bien, asentía levemente, y eso parecía llenar al chico de una energía inmensa. Le enseñó a colocar los pies para tener más fuerza en los golpes. A usar el peso del cuerpo, no solo los brazos. A leer los movimientos del oponente, en este caso, el tocón, para anticipar dónde golpear. Y lo más importante, le enseñó a respirar. Si te quedas sin aire, te quedas sin fuerza, le decía. Controla la respiración. Inhalas antes del golpe, exhalas al golpear. Como si el golpe fuera el aire que sale. Ver a Val enseñando era casi surrealista. Como ver a un lobo intentando cuidar de un cordero. Pero funcionaba. Sebastián mejoraba a pasos agigantados. Y yo también mejoraba. No en la técnica con el hacha, eso ya lo tenía dominado, sino en mi condición física. Aumenté las repeticiones, añadí peso a mis ejercicios, corría cada mañana antes de que llegara Sebastián. Mi cuerpo respondía. Los músculos se marcaban más, la resistencia aumentaba, los golpes eran más fuertes. Pero lo más importante es que empecé a pelear con Val. Al principio eran solo sparring ligeros, de esos donde te limitas a marcar los golpes. Pero pronto se volvieron más intensos. Val no se contenía, y yo tampoco. Terminábamos cada sesión con moretones nuevos, cortes en los nudillos, y un cansancio que llegaba hasta los huesos. Pero también aprendía. Aprendía a leer sus movimientos, a anticipar sus ataques, a encontrar los huecos en su defensa. No siempre funcionaba. La mayoría de las veces terminaba en el suelo, con él de pie mirándome desde arriba. Pero cada vez aguantaba un poco más. Cada vez conseguía conectar algún golpe. Una tarde, después de una pelea especialmente dura, estábamos los dos tirados en el suelo, mirando el cielo. Sebastián nos trajo agua y se sentó a nuestro lado, callado. ¿Por qué lo haces?, pregunté de repente, sin mirar a Val. ¿Hacer qué? Enseñar. Entrenar con nosotros. Podrías haber ido a cazar al capa solo. Al principio dijiste que solo querías información. Hubo un largo silencio. Tanto que pensé que no iba a responder. Porque solo no voy a poder, dijo al fin, con una voz más baja de lo habitual. Lo vi. Varias veces. Lo vigilé durante semanas. Y sé que solo no voy a poder. Me incorporé sobre los codos y lo miré. Él seguía tumbado, con el antebrazo sobre los ojos, tapándose del sol. ¿Y con nosotros crees que podrás? No lo sé, respondió. Pero al menos tendré una puta oportunidad. Nos quedamos en silencio otro rato. Luego Val se incorporó, se puso de pie de un salto y nos miró a ambos. Mañana es el día, dijo. El capa lleva 2 días sin moverse del río. Está esperando algo. A alguien. No sé. Pero si vamos a hacerlo, que sea mañana. Antes de que se vaya. Sebastián se puso pálido. Yo sentí un nudo en el estómago, mezcla de miedo y emoción. ¿Estás seguro?, pregunté. Seguro no. Pero es el momento. O vamos mañana, o lo dejamos estar. Me levanté lentamente, sacudiéndome el polvo de la ropa. Miré a Sebastián. Estaba temblando, pero asintió con determinación. Mañana, dije. Val asintió y se alejó hacia el sendero. Antes de desaparecer entre los árboles, se giró y dijo. Traigan las hachas. Y los cócteles. Yo pondré el resto. Y se fue. Esa noche no pude dormir. Estuve dando vueltas en la cama, repasando mentalmente el plan una y otra vez. Atraer al capa lejos del río. Intentar el saludo. Si no funciona, pelear. Usar los cócteles si es necesario. No separarse. Cubrirse las espaldas. Demasiadas cosas podían salir mal. Demasiadas. A las 3 de la madrugada me levanté, fui a la cocina y preparé café.
Me senté en la sala con el hacha de mi abuelo sobre las rodillas, acariciando el filo con la yema de los dedos. Estaba afilada como una navaja. Lista para cortar. Recordé a mi abuelo, sentado en esta misma sala, contándome historias de cuando era joven. No historias de monstruos o peleas, sino historias simples. De árboles talados, de inviernos duros, de amigos que ya no estaban. Me hablaba de la vida, de lo importante que era vivirla con dignidad, con esfuerzo. Nunca te rindas, hijo. Caerse es normal. Lo que importa es levantarse siempre una vez más, suspiré y dejé el hacha a un lado. Miré por la ventana. El cielo empezaba a clarear. Pronto sería de día. Pronto empezaría todo. Me levanté, me vestí con ropa cómoda y oscura, preparé una mochila con agua, vendas, los cócteles Molotov que Val había dejado en mi cobertizo, 3 botellas con trapo, que olían fuertemente a gasolina, y algo de comida por si acaso. Luego tomé el hacha y salí al patio a esperar. El amanecer era hermoso. El cielo se teñía de naranja y rosa, los pájaros cantaban, el aire olía a hierba mojada. Parecía un día normal. Un día cualquiera. Pero no lo era. 20 minutos después, escuché el motor de la moto de Val acercándose. Luego el rugido del Camaro de Sebastián. Llegaron casi al mismo tiempo. Val con su chaqueta negra y el hacha de bombero cruzada en la espalda. Sebastián con una sudadera vieja, su hacha, la que le había dado Val, en la mano, y una expresión de nerviosismo mal disimulado. Nos miramos los tres. Sin palabras. Sabíamos lo que había que hacer. Vámonos, dijo Val, encendió su moto y arrancó. Sebastián y yo subimos al coche. El motor rugió, y empezamos a avanzar hacia el bosque. Hacia el río. Hacia el Capa. Hacia lo que podría ser nuestra muerte, o nuestro primer paso para convertirnos en cazadores.